Recordemos que es el primer día de clases de psicología clínica. Directamente estamos hablando de una especialidad. ¿Pero qué es la psicología como tal? De acuerdo a lo que dijeron algunos compañeros, en muchas ocasiones no tienen información. Otros dijeron que tiene que ver con el comportamiento de las personas, cómo relacionarse. Pero muchos acertaron al momento de decir que tiene que ver con temas mentales, con procesos mentales del comportamiento del ser humano. Pero lo cual es necesario saber un poquito de historia. Por ahora vamos a solamente revisar un poquito, luego vamos a profundizar un poco más. Recordemos que la psicología es una ciencia menos antigua que la medicina. Inicialmente, la psicología se la relacionaba mucho con la medicina y cualquier situación compleja en el comportamiento del ser humano que no tenía una explicación era más indicada que sucedía algo en el físico, en el organismo de esa persona. Por ejemplo, si había una persona que tenía convulsiones o aparentes convulsiones, siempre existía una justificación física, pero también habían mitos cuando no comprendían estos fenómenos y decían que podía ser posesiones demoníacas, podía ser brujería, etc. Antes de que la psicología fuera una ciencia, había mucha información o desinformación porque no estaba todavía muy difundida esta ciencia. Ustedes pueden comentar cuáles son los mitos que ustedes conocen de la psicología, los que ustedes hayan escuchado, lo que le hayan escuchado a la abuelita, a la tía o al vecino. Por ejemplo, cuando alguien le dice, anda a buscar al psicólogo, ¿qué es lo que piensa esa persona? Para las personas que están locas, se podría decir. Sí, muchos Está dicen loco. esto. Sí. ¿Qué más han escuchado? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? ¿Cuáles son los mitos de la psicología? Por ejemplo, cuando las personas no están informadas y le dicen, necesitas un psicólogo, ¿qué es lo primero que le responde? La persona que no está informada, ¿para qué sirve la psicología? Los mitos de la psicología. Tal como dijo el compañero, eso es para locos. Generalmente o antiguamente se decía mucho esta expresión por el desconocimiento. ¿Han escuchado alguna otra expresión sobre la psicología? En mi caso, muchas de las veces, al menos yo he sido testigo, no solo de forma personal, sino en redes sociales, que actualmente, en épocas pasadas, que muchas personas o muchos adolescentes atribuyen ciertos trastornos como bipolaridad o entre otros, diciendo que se autodiagnostican a sí mismos como personas bipolares cuando realmente no saben el trasfondo realmente de lo que implica ser bipolar o ese tipo de situaciones. Muchas personas lo atribuyen como un insulto o se lo atribuyen a sí mismas. Así es, perfecto. La desinformación inmediatamente dice, eres bipolar y no saben lo que significa. ¿Sí? Es un trasfondo clínico con signos y síntomas muy claramente indicados, reconocidos por el especialista, pero cuando ven a una persona que está en algún momento triste, en otro momento alegre, dicen, uy, pero tú eres bipolar. Y a veces no se lo dice otra persona, el individuo solito dice, uy, es que yo soy bipolar, a veces estoy bien, después estoy mal. Y no tienen idea de lo que significa un trastorno de la bipolaridad. ¿Alguien más ha escuchado algún mito? Sí, a veces también dicen, ¿para qué voy a ir al psicólogo si no me va a solucionar mis problemas? Muy bien, eso dicen muy comúnmente. ¿Para qué voy a ir? Si ni el psicólogo puede con sus problemas, va a poder con los míos. Eso es una frase muy común y por ahí había unas sonrisas que a lo mejor escucharon, dijeron o les mencionaron. ¿Alguien ha escuchado alguna otra frase en cuanto a la psicología? Sí, Que también no como que existe. son ahí o que están faltas de atención. Cuando alguien se siente mal o quiere ir al psicólogo, le dicen como que tú lo que estás es falta de atención o como lo que quieres es atención así. Como que Sí, minorizan realmente debido a todo el estigma que hay acerca de que, como de que solo las personas con enfermedades mentales graves son las que necesitan así es. una atención psiquiátrica o psicológica. Y como que fuera una medida extrema.
Exacto, como que fuera el último eslabón de la solución, de que no hay más remedio y hacia allá va. Exactamente, perfecto, Keila. Doctora, por acá también he escuchado bastante que son, o sea que de entrada no existe, o sea que cuando alguien dice, qué sé yo, tengo algún problema, o sea, que como depresión o algo así, es como que no lo toman en serio, que piensan que no son problemas reales, porque no son físicos. Así es, también aquí lo dice. Inclusive, las personas se autodiagnostican. Tengo depresión, tengo ansiedad, soy bipolar, o si no, también lo que comúnmente dicen algunas personas cuando un niño es inquieto, ¿qué suelen decirle? Es hiperactivo. Hiperactivo. Y no tiene nada que ver con la conducta de un niño que está explorando el mundo o está conociendo. La hiperactividad, como ustedes muy bien lo saben, se diagnostica luego de un proceso de análisis de herramientas que lo utilizan los médicos para saber que existe algún desajuste químico en el cerebro del niño, alguna situación física que no está bien con el niño, pero basta con ver un niño inquieto inmediatamente, sea la mamá, sea la familia. A veces los profesores también lo dicen, pero su hijo es hiperactivo. Inclusive ni siquiera a veces dicen hiperactivo, sino hiperactivo. Entonces, ese desconocimiento hace que las personas se pongan la etiqueta. Yo soy depresivo, yo soy ansioso, yo soy hiperactivo, pero porque lo dicen otras personas, no porque lo diga un profesional. Recordemos también algo más, cuando actualmente, ni irnos tan lejos, actualmente cuando un niñito se siente enfermito, tiene fiebre, se siente mal, no come, tiene deposiciones muy seguidas, o sea, diarrea, ¿qué es lo primero que dice la abuelita de la casa? Que le hicieron o no. ¿Puedes repetirlo, por favor? No sé, cuando un niño tiene eso, los mitos que dicen las abuelitas es le hicieron ojo, algo así, creo que le dicen a Que lo ojean. El mal de ojo. Que lo vean y luego le pasan el huevo. Exactamente, Ajá, esa eso. es la receta. Y nos causa risa en algún momento y todos dicen, ¡ay, pobre niño, ya le van a pasar el huevo! Y no solamente a los niños, también los adultos suelen recurrir a la técnica porque en el trabajo los están mirando mal, porque el compañero lo está mirando mal, o porque el docente ya le echó el ojo. Entonces mejor corro y me aplico la receta. Entonces no es solamente con los niños. ¿Pero por qué sucede todo esto? ¿Ustedes lo saben? Creo que es porque, o sea, los abuelitos viven con esta tradición de que piensan que ellos nos inculcaron con esto y entonces ellos siguen y siguen. Y va en la familia plantada esa idea de, ¿será que es por esto? Y muchas veces recurren primero a eso, incluso antes que a un doctor, por lo mismo, porque piensan que con eso ya se cura y ya todo bien. Así es. Inclusive, tal como lo dijiste muy bien, Noelia, es una información que ya está en la familia y que lo siguen haciendo. Y lo hacen muchas veces los doctores, también lo hacen los psicólogos, también lo hace un docente, una persona que tiene conocimiento científico que se está preparando también lo hace. Pero no significa que por hacerlo está como contradiciéndose. Dice, oye, pero tú eres médico, ¿cómo le vas a decir a tu mamá que le pase el huevito al niñito porque tiene fiebre? Toda esa información viene de manera ancestral. A su abuelita se lo enseñó su mamá y la abuelita de su abuelita. O sea, es una información que viene, tal como lo dijo Noelia, de generación en generación. Es una información respetada, es una información para la familia válida, donde no se pueden reír, no se pueden burlar porque estarían ofendiendo los conocimientos de la abuelita. Los conocimientos de la abuelita que son respetados por su antigüedad, por su jerarquía y por ser la abuelita de la familia. Pero ¿alguien me puede explicar la base científica de por qué esta técnica ancestral de pasar el huevito a un niñito que tiene fiebre, sí le baja la fiebre? Porque sí se la baja. Un poquito, pero se la baja. ¿Alguien sabe por Podría qué? ser por algún placebo mental, por así decirlo. El niño tiene 4 años, no sabe qué es eso. O sea, pero por la creencia de la familia de que sí se va a curar, a lo mejor podría ser.
porque lo tranquiliza. El placebo es del paciente cuando piensa que esa medicina le va a hacer bien. Pero el niño ni siquiera sabe lo que está pasando. Yo creo que es algo más energético. Por ahí va tibio, tibio. Por el susto. Por el susto. Ya, por el susto le hacen la técnica del huevito. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A ustedes en algún momento les ha dado fiebre? Sí, ¿verdad? Y por lo general, ¿qué es lo que hace la mamá? Humedece una toallita y se la pone en la cabeza, porque hay que tener la cabeza fresca. El cerebro no se puede calentar a más de cierta temperatura porque sufre daño neurológico. Esa es la parte científica. Si un niño tiene fiebre, ¿qué es lo que recomiendan los doctores? Antes de llevarlo al médico a la casa. 3 de la mañana, perdón. Paños de agua tibia y bañarlo. Bañarlo con agua tibia, con agua fresca. ¿Y para qué lo bañaría un niño que tiene fiebre a las 3 de la mañana? Para regular la temperatura corporal. Perfecto, para que le baje la temperatura. Porque hay que cuidar la temperatura que no caliente el cerebro, que es el organismo que maneja todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, precisamente en esa base científica, pero ¿por qué lo manda a bañar a las 3 de la mañana si tiene fiebre, pobrecito el bebé de 3 años? Para que le baje la temperatura, cuidar el cuerpo, cuidar las neuronas, etcétera, y luego corren al médico. Ahora, el tema de la técnica de la abuelita, que si tiene fiebre y la hace así por todo el cuerpo, también tiene una base científica. Así como el agua enfría, porque está tocando la piel, el huevo también al tocar la piel baja la temperatura porque lo absorbe. El huevo es lógico. O sea, pongan una toalla mojada y se la ponen sobre algo caliente, suena shh. ¿Por qué? Por ese choque de calor. Entonces, a eso se refieren, pero los abuelitos no se los explicaron así. A los abuelitos le dicen que las malas energías las absorbe el huevito y cuando lo rompen, sale un montón de cosas. ¿Verdad, Heidi? Que dicen, si tienes velita, si tienen no sé qué, si tienen 4 ojos, son 4 personas de la universidad que no te quieren, porque no les prestaste el último deber de psicología. Son las creencias en la familia. ¿Qué conlleva todo esto que nos hemos explicado? Que las creencias de las personas son fundamentales y son respetables, siempre y cuando no agredan a nadie más, ni limiten, ni vulneren los derechos de nadie. Entonces, imagínense si en la época actual muchas personas lo siguen haciendo y a muchas les sigue funcionando y a muchas piensan que eso está muy bien y luego lo llevan al médico, porque el médico no lo dejan de llevar. Pero en las zonas rurales, en las zonas del campo adentro, donde existe menos información o menos personas con información más actualizada, no solamente recurren al huevito, a la plantita que se la pasan. ¿A dónde envían a una persona que está mal, que le va mal en el trabajo, que tuvo un problema con la pareja, que se le murieron 4 gallinas, que está perdiendo el ganado? ¿A dónde creen que los envían? Desde el curandero. Así es, señorita doctora. Así es lo primero que hacen. A ti te va mal, algo está pasando, te echó, ¿cómo es que dicen? Mal de ojo, creo que. Ajá, Te hicieron mal de ojo. brujería. Ya. Brujería. Corre donde el señor santero, que es primero que el doctor. En el pueblo es primero, muchas veces primero que el doctor. Si el santero no puede hacer, entonces ándate al médico porque a lo mejor algo te está pasando. O van al mismo tiempo. En la mañana van al santero y ya tienen cita con el doctor en la tarde. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura de las personas y es una cultura muy, muy arraigada. Muy arraigada. Entonces, esa parte de la cultura se respeta. Tanto ustedes cuando tengan sus pacientes como el psicólogo cuando recibe al paciente. Dentro del proceso de la entrevista, se recopila información para conocer un poquito la información que tiene este paciente. Porque hay que tener mucho respeto a las diferencias y a las creencias. Entonces, precisamente en base a esto, tenemos la consideración que si actualmente todos estos mitos siguen estando presentes, con mucha más razón, anteriormente cuando la psicología todavía no era reconocida como una ciencia, sino que si a alguien le pasaba algo, le habían hecho mal de ojo, le habían lastimado con algo,
Habían que pasar el huevo, el puro, la planta, etc. Estoy compartiendo, ¿pueden verlo? Listo. No, doctora, no, No, no se doctora. ve. Chicos, ¿ahí pueden verlo? Sí, doctor. Listo. Ya ahí Gracias, sí. chicos. Entonces, anteriormente de esa manera, cuando las personas tenían alguna situación emocional, tenían unos corajes muy excesivos o se enojaban por todo o andaban muy tristes o por alguna situación emocional se aislaban, por lo general siempre recurrían al médico. Pero cuando eran personas que tenían poca información decían que a lo mejor estaban poseídos por demonios. Imagínense una persona que tuviera convulsiones porque tenía un proceso en su cerebro que está funcionando mal, en sus neuronas, tiene epilepsia, a lo mejor no era una situación conocida. ¿Qué pensaba la gente del pueblo? Que estaba endemoniado. Estaba endemoniado, estaba poseído, era el brujo del pueblo y lo quemaban. ¿Por qué? Por el desconocimiento. Entonces, podemos empezar que la psicología clínica es una rama de la psicología, porque la psicología tiene varias ramas. Hay psicología educativa, rehabilitación, psicología clínica, psicología forense y la psicología que trabaja con las personas que tienen procesos de salud que ya están en sus últimas etapas. La psicología investiga y aplica los principios en donde trabaja exclusivamente con el paciente, cuando es atención individual, pero recordemos que la psicología también ha ido evolucionando a través del tiempo y sabemos lo fundamental que es trabajar con el paciente, con sus familias, y en muchos casos, de acuerdo a la situación por la que llegó a la consulta, también se trabaja con la escuela o con los grupos al cual el joven accede. Ustedes han visto el programa que tiene la alcaldesa, no es propaganda política por si acaso, en donde está trabajando con chicos que tienen situaciones de salud con consumo de drogas. No, doctora. ¿Alguien lo ha visto? Con sinceridad, chicos. A veces no pueden ver todo porque no tienen tiempo. ¿Alguien lo ha visto? No. Bueno, chicos, les comento. Según la información que sube a las redes, la página en Instagram que tiene la alcaldía, no la alcaldesa, la alcaldía, ahí ella informa lo que está haciendo con un grupo de jóvenes que están trabajando en la recuperación de su salud. Recordemos que el consumo de drogas es un tema de salud, por lo cual es atendido por médicos, psicólogos, psiquiatras, un equipo completo. Y dentro de este proceso, en la parte psicológica, se trabaja con el paciente y con su familia. Y también en actividades lúdicas, o sea, en actividades físicas. El último grupo... Sí, aló, dígame. ¿Quieren compartir algo o se les abrió el micrófono sin darse cuenta? Bueno, si quieren comentar algo pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, en estos procesos se trabaja con el paciente, con las familias. Y si ustedes han visto esa información, también se trabaja en actividades en exteriores, en actividades lúdicas, por lo que el trabajo exclusivo con el paciente es inicial y luego se va ampliando para trabajar con todos los sistemas en los que esta persona tiene una actividad. En el sistema familia, pues puede ser el hijo, puede ser el nieto, puede ser un papá. En el sistema educativo es un alumno, a lo mejor es un maestro que tiene problemas con consumo de drogas, en cualquier sistema en el que esta persona se involucre. Anteriormente, cuando iban al psicólogo, era solamente para reducir tensiones. Si estaba, como decían anteriormente, porque son términos que no se usan actualmente, cuando las personas estaban histéricas, enojadas, gritaban, iban al psicólogo solamente para reducir tensiones. Ahora, tal como ustedes lo han mencionado muy acertadamente, al psicólogo no solamente van las personas que tienen alguna situación compleja,
sino personas que en algún momento pasan por un ciclo difícil de su vida y se sienten desorientados, no saben qué hacer y no saben a quién recurrir. Ustedes cuando tienen alguna dificultad, alguna cosa muy personal, ¿ustedes a quién recurren primero? De los En mi amigos caso, a mi mamá. más cercanos. ¿A la mamá? ¿Al amigo más cercano? Sin que me contesten esta pregunta, solo para ustedes. En algún momento, si desean compartirlo, por supuesto, el micrófono está abierto. ¿En algún momento han sentido la necesidad de buscar atención psicológica porque tienen algún conflicto muy fuerte y no saben qué hacer? Y es tan delicado que a lo mejor les da vergüenza comentárselo a su mamá, a su hermana, a su hermano. O es tan delicado que si usted lo menciona, a lo mejor lo podrían juzgar. ¿Han sentido eso? O a lo mejor alguna persona cercana a ustedes. ¿A alguien le ha pasado? Yo puedo compartir algo. Dinos, Paola, muchas gracias por Ya. Yo estuve yendo al psicólogo hace como 4 años. 2 años estuve yendo. ¿Por qué motivo? Yo soy extranjera, soy de Nicaragua. Entonces, como el cambio de entre Nicaragua y Ecuador me afectó bastante porque por motivos de adaptación del colegio, todo era muy diferente, amigos, y entonces eso como que me dio mucha tristeza y como que me desestabilicé y por eso sí, me ayudó bastante. Gracias, Paola, por compartirlo. Algo muy importante, chicos, entre paréntesis. Toda la información, absolutamente toda la información que ustedes comparten, como en este caso lo hizo Paola y se lo agradecemos muchísimo, es absolutamente confidencial. Se expone en este momento de manera voluntaria y se lo agradecemos, y con el mismo respeto que ella compartió algo tan personal, se les indica que ese tema se mantiene aquí, no se repite, no se comenta, y fuera de clases tampoco se vuelve a comentar ni se hace ninguna señalización en el grupo del chat. La información científica que se comparta aquí la pueden compartir con todas las personas, lo que ustedes aprenden, las vivencias que los compañeros aprenden. Ese aprendizaje se multiplica, pero las vivencias personales que comentan, si son muy delicadas, se sugiere que bajo la ética y el respeto, como siempre lo hacemos los psicólogos y los doctores, mantengamos ese perfil de trabajo. ¿Sí? Gracias, Paola, por compartir algo tan personal y tan importante. Doctora, yo tengo algo que compartir también. Hola, Sofía. Hola, en la pandemia yo tuve una pérdida muy grande y ahora quise ir al psicólogo, o sea, después de un tiempo. Yo tenía no miedo, ni vergüenza, pero tenía que hablarlo con mi mamá, porque yo dependo de ella. Entonces, en el momento que yo fui a hablar con ella y le dije, como que de verdad necesitaba, porque me sentía muy mal, sus palabras fueron, es que no es necesario, pon de tu parte. Entonces, ahora yo, o sea, no creo que sea la única que le pase, porque creo que los padres se crean con esta mentalidad de los abuelos y todo esto. Entonces, ahora volver a decirlo a ella, ese es el miedo que genera otra vez. ¿Tienes miedo de no ser escuchada, no ser entendida? O sea, no sé, pero con la respuesta que ella me dio, volverlo a decir, siento que sería como la misma respuesta que voy a obtener. ¿Sientes temor de que sea la misma respuesta? Sí. Ya. Recordemos algo importante para todos, para toda la información y el aprendizaje. Si alguien siente un dolor físico porque se golpeó con una mesa en una pierna, se hace un hematoma, tiene que ir al médico. Si es necesario, obviamente, si es algo fuerte, tiene que ir al médico. Me está doliendo, voy al médico. ¿Por qué?
porque entre los derechos en la Constitución de la República dice que todas las personas tenemos derecho a la atención médica. Por eso todos tenemos que ir al médico en algún momento cuando lo necesitamos. Por eso existe el Ministerio de Salud, que es público, porque es un derecho de todo ciudadano. ¿A qué me refiero? Que así como es importante la salud física, también es importante la salud emocional. Si sentimos que algo nos molesta, estamos tristes, nos afecta, que no estamos tranquilos con esa emoción que estamos sintiendo por algo que pasó, por algo que nos pasó, por algo que escuchamos, es absolutamente válido y tienen todo el derecho de buscar atención psicológica. ¿Por qué? Porque es un malestar que tenemos y necesitamos atención especializada. Es importante también mencionar que obviamente en muchas ocasiones los padres o los abuelitos o con quienes vivimos tienen otra visión de las situaciones. Porque a lo mejor en su época escuchar un psicólogo a lo mejor no era común, a lo mejor no conocieron nunca a un psicólogo, a lo mejor no saben qué hace un psicólogo, qué se trabaja con un psicólogo, porque es un especialista en los procesos mentales y comportamientos del ser humano. Entonces, comprendemos que muchas veces dependemos de los adultos porque somos dependientes de manera económica, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hace un psicólogo? Se los comento por si para ustedes es importante conversarlo con alguien más. El psicólogo es una persona especializada en trabajar con el ser humano para poder llevar o acompañar en procesos necesarios para tener una tranquilidad y salud mental. ¿Qué es salud mental? Estar en paz, estar tranquilos. Si en algún momento una situación, trayendo a colación el ejemplo de la anterior compañera, que le agradecemos muchísimo, vivió un proceso de adaptación que le fue muy difícil, fue muy complejo y necesitó ayuda profesional, perfecto. Para eso está el profesional, para acompañar en procesos personales que a lo mejor se hace difícil. A lo mejor otra persona aparentemente no le afectó, lo supo llevar de otra manera, pero cada ser humano es diferente. Cada ser humano. Así como los doctores en algún momento preguntan en su entrevista, ¿usted tiene algún problema de salud? ¿Usted tiene alguna alergia hacia algo? Sí, a la penicilina, a los AINES, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que cada ser humano es diferente. Y el doctor como tal tiene que tener mucho cuidado con esas diferencias y atenderlo en lo que necesita. De igual manera es el psicólogo. Cada persona es diferente y cada situación a lo mejor le afecta de manera diferente. Entonces, el psicólogo trabaja con las personas para dar la atención en ese malestar que tiene y poder acompañarlo en el proceso. Si aún, Sofía, y te agradezco mucho por tu sinceridad y por tu apertura, si aún tú sientes que tienes esa necesidad de atención psicológica por el motivo que tú consideres, es muy importante que lo hagas. Es muy importante. Si tu mamá a lo mejor sigue desinformada o no está de acuerdo, busca en YouTube un videíto. ¿Para qué sirve el psicólogo? ¿Qué hace el psicólogo? Y ponla a ver ahí un ratito, 2 minutitos. Hasta en TikTok, por ahí hay unos videos de unos psicólogos, de doctores, etcétera. Poquito a poco, llévale la información. Poquito a poco. Pero dile que para ti es importante. Aunque comprendes que ella no esté de acuerdo, para ti es importante. ¿Sí? Pero si sientes esa necesidad, no la dejes pasar. Toda situación que se deja pasar, sea física o emocional, con el tiempo no mejora. Continúa ahí y es posible de que se vaya incrementando y se vuelva más complejo. Un ejemplo chiquitito. Hay personas que tienen dificultades para dormir por el estrés, porque perdieron a un pariente, porque perdieron el trabajo. Muchas situaciones que ahora lastimosamente son comunes por el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Recurren primero a la información